Muchísimas gracias, presidente. Comenzamos este debate sobre el inicio del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional, no sin antes decir que el hecho de que los diputados del madurismo estén por allí deambulando y no quieran venir a dar la cara, quiere decir que esta Asamblea Nacional está haciendo lo correcto y que tenemos el deber moral de remover a esos magistrados de la Sala Constitucional. En Venezuela hay un golpe de Estado, continuado, sistemático, y el autor intelectual de ese golpe de Estado es Nicolás Maduro. Pero los autores materiales de ese golpe de Estado son los 7 magistrados de la Sala Constitucional. Y ante el deseo del pueblo de Venezuela, de esta Asamblea Nacional y de la comunidad internacional, de restablecer el orden constitucional en Venezuela, de hacer cesar el golpe de Estado y de lograr unas elecciones que nos lleven a la libertad, nosotros tenemos que venir a dar la cara hoy, precisamente para lograr rescatar la dignidad de la Sala Constitucional. ¿Quiénes son esos magistrados de la Sala Constitucional? Y se los presentamos a Venezuela. Calixto Ortega, magistrado exprés. Magistrado exprés. El magistrado Damiani, magistrado Luis Damiani, magistrado exprés. La magistrada Lourdes Suárez, que la conozca Venezuela, magistrada exprés. El magistrado Juan José Mendoza, verdugo de la Constitución. El magistrado Arcadio Delgado, verdugo de la Constitución. La magistrada Carmen Zuleta de Merchán, verdugo de la Constitución. La magistrada Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, verdugo de la Constitución. Estos son los nombres de esos verdugos de la Constitución que hoy son autores materiales del golpe de Estado perpetrado, como bien decía el diputado Henry Ramos, por Nicolás Maduro. Ahora, desde que inició esta legislatura, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, esta Asamblea Nacional ha luchado por devolverle la dignidad al Tribunal Supremo de Justicia. Una primera comisión especial para investigar cómo fue la designación de los magistrados exprés. Una segunda comisión especial que condujo a un informe y llevó a la declaratoria de la nulidad de los efectos del acto de designación de esos magistrados exprés. Y además, iniciamos la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia, incluso antes de que fuese aprobada en segunda discusión por esta Asamblea Nacional. Le temen a la dignidad del TCJ y quieren un TCJ postrado. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos recientes? Como bien se ha dicho aquí en esta Cámara, el golpe de Estado comenzó con el atrincheramiento de Nicolás Maduro en el TCJ y la designación de los magistrados exprés para después intentar torpedear esta Asamblea Nacional. Pero en la semana pasada tuvimos las famosas sentencias 155 y 156, que son las gotas que hacen rebosar el vaso del golpe de Estado y de la quiebra del orden constitucional en Venezuela. Pero tenemos que tener algo muy claro, colegas parlamentarios. Nuestra lucha no es contra esas sentencias. Nuestra lucha no es por una rectificación en esas sentencias. Nuestra lucha es para que vuelva el orden constitucional y podamos celebrar elecciones en este país y liberar a Venezuela y hacer que vuelva la democracia. Ese es el sentido último de la lucha que hemos emprendido hoy contra el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente por la Sala Constitucional. Ahora bien, tenemos 2 caminos planteados, Venezuela, 2 caminos, y no nos dejemos confundir por ningún personero del régimen, porque la Constitución y las leyes son claras.
dos caminos planteados por esta Asamblea Nacional, colegas parlamentarios. Un primer camino es el camino penal. La Constitución es muy clara en su artículo 255. Dice que los funcionarios judiciales que incurran en cohecho y en prevaricación tienen que responder ante la justicia penal, y por eso el viernes acudimos ante la Fiscalía General de la República en nombre de esta Asamblea Nacional para que se activen esos mecanismos penales frente a estos magistrados. Pero luego, pero en segundo lugar, pueblo de Venezuela, tenemos un segundo camino, que es el artículo 265 de la Constitución. Y quisiera que prestemos mucha atención respecto de lo que significa el artículo 265 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 265 de la Constitución? Que la Asamblea Nacional puede remover a esos magistrados previa calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano. Y eso ha pasado aquí, en esta Asamblea Nacional. Escúchese con atención. En el año 2006, junio de 2006, fue removido como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Luis Velázquez Alvaray, y fue removido en esta Asamblea Nacional. ¿Y saben ustedes, colegas parlamentarios, quién era el presidente de la Asamblea Nacional cuando este Parlamento removió a Luis Velázquez Alvaray? Nicolás Maduro Moros era en ese momento el presidente de este Parlamento cuando se removió a Luis Velázquez Alvaray. Pero parte de la cobardía de Maduro es que utiliza los poderes para sus privilegios y hoy no le conviene, por supuesto, la remoción de los magistrados. En segundo lugar, hay que decir lo siguiente. Respecto del procedimiento, ya lo comenzamos. El defensor del pueblo le mentía al pueblo de Venezuela diciendo que esta Asamblea Nacional no había incoado el procedimiento de remoción de los magistrados. Y el día viernes, en nombre de la Junta Directiva, fuimos al Poder Ciudadano que está siendo presidido por Tarek William Saab, y aquí está el documento a través del cual se solicita la calificación de la falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional, y aquí está el acuse de recibo por parte del poder moral. Eso quiere decir que el procedimiento de remoción de esos magistrados ya comenzó de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y eso no tiene duda y no es objeto de discusión. Ahora, tenemos que decir que ese procedimiento ha causado todo tipo de escozor. Michael Moreno, Diosdado Cabello y Tarek William Saab decían que no podemos nosotros remover a los magistrados. Ya comenzó el proceso. En este momento, Tarek William Saab tenía que haber ya notificado al Contralor y a la Fiscalía, a la Fiscal General, que son los otros dos miembros del Poder Ciudadano, del Consejo Moral, para que se active el mecanismo. Ahora, ¿cuáles son los supuestos, para que lo entienda Venezuela, en los cuales procede la remoción de los magistrados? El artículo 11, colegas parlamentarios, artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano dice cuáles son las causales, y son 6, y se las comunico para que Venezuela entienda que estos magistrados de la Sala Constitucional están inmersos en todas las causales. En primer lugar, dice la ley, se puede remover a los magistrados cuando faltan a la ética pública, han faltado a la ética pública. Se pueden remover magistrados cuando incurren en los supuestos de violación de la ética del juez, del código de ética del juez venezolano. También han incurrido en eso. Se puede remover magistrados cuando han incurrido en error jurídico inexcusable, en ignorancia inexcusable de la Constitución, de la ley y del derecho, y todo eso lo tenemos. Se pueden remover magistrados en esta Asamblea Nacional, dice la ley, cuando lesionan los intereses de la nación.
Se puede remover magistrados cuando menoscaban los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Y aquí viene lo más determinante, colegas parlamentarios. Se puede remover magistrados cuando actúan por activismo político y por parcialidad ante alguna esfera del poder, que en este caso es Nicolás Maduro. Todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a esos magistrados. No va a ocurrir en esta sesión. Con eso le damos tranquilidad a los mentirosos diputados del madurismo que están señalando lo que no deben señalar. Pero hoy comienza el procedimiento de remoción de esos magistrados. Y tenemos que decir, casi para terminar, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano permite, colegas parlamentarios, que la solicitud de remoción venga de los poderes públicos, como ya ocurrió por parte de la Junta Directiva de esta Asamblea, pero también de los ciudadanos. Y a partir de mañana estaremos en la calle, como se anunciaba ayer en la Junta Directiva, para que el pueblo de Venezuela se aboque sin descanso en la lucha por remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en concreto de la Sala Constitucional. Finalmente, un llamado también a la conciencia. La fiscal general dio el ejemplo. El mundo reconoce esa valentía de la fiscal general. La unidad reconoce la valentía de la fiscal general y este Parlamento también lo hace. Pero a Tarek William Saab, de quien depende el procedimiento de calificación de faltas graves, hay que decirle lo siguiente. Ya usted adelantó opinión respecto del procedimiento de remoción de esos magistrados, diciendo que no tienen ninguna responsabilidad y en ese sentido usted debería abstenerse de opinar. Pero usted, Tarek William Saab, que se ufana de ser poeta, que se ufana de tener sensibilidad, y usted que está llamado a ser quien promueve, defiende y garantiza los derechos humanos en Venezuela, siga el ejemplo de la conciencia. Ya no hay más tiempo para seguir humillando al pueblo de Venezuela que quiere cambiar. Hay tiempo de enmendar, de unirse a la Constitución y de tomar el tren de la historia que va hacia unas elecciones. En definitiva, colegas parlamentarios, no vamos a permitir que ningún vocero del gobierno le mienta al pueblo de Venezuela. Tenemos el derecho, tenemos el deber, y ya lo estamos haciendo, de proseguir con este procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional para que en este país vuelva a haber elecciones, para que en este país brille la libertad y para que quede en el pasado la amargura y el oprobio de Nicolás Maduro y su golpe de Estado. Queda consignado, ciudadano presidente, el acuerdo. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios.